Nadie lo sabía, pero cuando caía la noche, estas hermanas dejaban de ser santas. Ante la mirada de todos, parecían mujeres devotas, entregadas a la fe y a la disciplina religiosa. Sin embargo, lejos de los rezos y los muros de la iglesia, llevaban una vida secreta que nadie habría imaginado. Durante el día eran vistas como hermanas reverendas ejemplares. Al anochecer, asistían a fiestas, se mezclaban con hombres y cruzaban límites que jamás debieron cruzar. Incluso algunos sacerdotes formaban parte de ese silencio prohibido. Todo comenzó con Tina. Ella fue la primera en atreverse a romper las reglas. Antes de que su nombre se relacionara con el padre Frank, empezó aceptando salidas nocturnas y cenas discretas con desconocidos. Aquella tarde, después del servicio religioso, regresó a su habitación y decidió ducharse, buscando calma. Más tarde, con el rosario aún entre sus dedos, encendió el televisor. Lo que apareció en la pantalla lo cambió todo. Una película romántica mostraba a jóvenes como ella, libres, vestidas de forma llamativa, bailando, riendo, viviendo sin restricciones. Tina no pudo apartar la mirada. Por primera vez, sintió que su vida era una jaula. Me estoy perdiendo algo, pensó. Necesito saber cómo se siente. Esa idea se convirtió en decisión. En secreto consiguió la ropa adecuada, sin levantar sospechas. Aquella noche escapó del recinto religioso saltando la cerca. Su reflejo ya no parecía el de una hermana reverenda. Nadie la habría reconocido. Llegó al club, bailó, llamó la atención y se dejó llevar. Mientras tanto, en la iglesia, las demás hermanas notaron su ausencia durante las oraciones nocturnas. La buscaron sin éxito. Quizás regresó tarde, dijeron. Continuemos, pero Tina no regresó esa noche. Y lo que ocurrió después, nadie estaba preparado para descubrirlo. La mañana llegó, pero Tina no volvió. Cuando sonaron las campanas del amanecer, su cama seguía intacta, su habitación en silencio. Y sobre la silla perfectamente doblado estaba su traje de monja. Nadie dijo nada al principio. Las hermanas evitaron mirarse. En la iglesia el silencio pesaba más que las oraciones. Quizás se fue temprano, susurró una de ellas. Pero nadie lo creyó. Esa misma tarde, una de las hermanas más antiguas notó algo extraño. El rosario de Tina no estaba. Nunca salía sin él. Mientras tanto, lejos de allí, Tina despertó en un lugar que no reconocía. Una habitación desconocida. Luz filtrándose por cortinas que no eran suyas. Y una sensación inquietante en el pecho. No recordaba cómo había llegado. Solo fragmentos, risas, música, sombras. Cuando se levantó, encontró su bolso, pero dentro había algo que no era suyo. Un objeto pequeño, oscuro, religioso. Al mismo tiempo, en la iglesia, el padre Frank observaba el altar con el rostro pálido. Sabía que algo había salido mal, y que el silencio ya no podría protegerlos a todos, porque Tina había cruzado un límite. Y lo que descubrió esa noche no iba a quedarse oculto por mucho tiempo. Tina sostuvo el objeto entre sus manos durante varios segundos. Le temblaban los dedos. No recordaba en qué momento había llegado a su bolso, ni quién lo había puesto allí, pero sabía exactamente lo que era. Lo había visto antes, muchas veces. En la iglesia, lo había tocado solo en ocasiones especiales, siempre con respeto, siempre bajo vigilancia. Su respiración se volvió lenta y pesada, como si el aire ya no alcanzara. No era un recuerdo confuso ni una imagen inventada por el miedo. Era una certeza incómoda, clara y directa. Ese objeto no debía estar fuera del convento, y mucho menos en sus manos. Mientras tanto, en la iglesia, la hermana más antigua caminaba por los pasillos sin hacer ruido. Había vivido demasiados años entre esos muros como para ignorar las señales. Algo no encajaba. Buscó el rosario de Tina en su habitación. Revisó la mesa, la silla, la cama. No estaba allí. Siguió caminando hasta un lugar que nadie mencionaba en voz alta, el confesionario. El pequeño espacio estaba vacío, pero algo había cambiado. El silencio allí dentro no era normal. Nadie admitía haberlo usado esa noche. Nadie decía haber visto a Tina, pero alguien mentía. Cerca del altar, el padre Frank permanecía inmóvil. Evitaba cruzar miradas. Tenía el rostro pálido y las manos tensas. Sabía que el silencio ya no bastaba, porque cuando un secreto deja rastros, empieza a volverse peligroso. Lejos de allí, Tina intentó abrir la puerta de la habitación donde había despertado. No estaba cerrada con llave, pero tampoco se abría. Golpeó una vez, luego otra. Entonces escuchó pasos al otro lado, lentos, medidos. Una voz baja rompió el silencio. Dijo su nombre. En ese instante Tina lo entendió todo. No solo había cruzado un límite, alguien la había llevado hasta allí a propósito. Y lo que estaba a punto de descubrir, ya no podía detenerse. La puerta finalmente se abrió. No de golpe, solo lo suficiente para que Tina entendiera que ya no estaba sola. El aire era más denso, más frío. Tina salió de la habitación con pasos lentos, inseguros. El roce de sus zapatos contra el suelo. Entonces lo vio. En el centro del pasillo, había una marca. Pequeña, verde. Un símbolo. Su estómago se encogió. Lo había visto antes, en un libro antiguo que jamás debió tocar. Mientras tanto, en la iglesia, la hermana más antigua regresó al confesionario. Esta vez, algo la esperaba. El panel de madera estaba ligeramente abierto. Detrás, oculto durante años, encontró el libro. Polvo reciente, páginas dobladas, como si alguien lo hubiera usado esa misma noche. Y allí estaba el mismo símbolo. La hermana cerró el libro de inmediato. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por reconocimiento. Cerca del altar, el padre Frank cayó de rodillas. No rezó, no habló, solo bajó la cabeza. Sabía que habían cometido un error irreversible, porque lo que Tina había llevado consigo
No era solo un objeto sagrado, era una llave, y alguien había decidido usarla. De regreso en el pasillo, Tina levantó la vista. Al fondo, entre las sombras, una figura la observaba. No se movía, no hablaba, solo estaba allí, y esta vez, no dijo su nombre. La figura no avanzó, pero tampoco desapareció. Entonces, el símbolo verde en el suelo comenzó a apagarse lentamente, como si hubiera cumplido su propósito. El aire dejó de sentirse tan frío, y el silencio volvió a ser absoluto. Tina se puso de pie con dificultad. Cada paso le costaba, como si el pasillo no quisiera dejarla avanzar. Cuando volvió a mirar al fondo, la figura ya no estaba. Pero algo había quedado atrás. En la pared, justo donde había estado la sombra, apareció una marca idéntica al símbolo del suelo, más grande, más profunda, y recién hecha. Mientras tanto, en la iglesia, la hermana más antigua cerró el libro antiguo con fuerza. Sabía lo que significaba. Ese símbolo no era una advertencia, era una señal de inicio. Buscó al padre Frank. Lo encontró aún de rodillas, con la mirada perdida. Ya empezó, dijo ella en voz baja. Él no respondió. No hacía falta, porque ambos sabían que el ritual no necesitaba oraciones, necesitaba presencia. Lejos de allí, Tina sintió algo que no había sentido nunca. No era miedo, era un llamado. El objeto en su bolsillo comenzó a calentarse, no quemaba, pero latía, como si respondiera a algo que acababa de despertar. Tina entendió entonces que no la habían llevado allí para castigarla, sino para usarla, y que la figura en el pasillo no era el verdadero peligro. El verdadero peligro era lo que estaba a punto de abrirse. La puerta no se abrió de inmediato. Primero, respiró. Tina retrocedió un paso cuando el aire frente a ella se volvió espeso, como si algo al otro lado estuviera vivo. No era viento, no era eco, era aliento. El símbolo verde de la puerta comenzó a latir al mismo ritmo que el objeto en su bolsillo. 1, 2, 1. Entonces, la pared vibró. Un sonido grave recorrió el pasillo, como un lamento antiguo, profundo, imposible de confundir con algo humano. Tina se tapó los oídos, pero el sonido no venía de fuera, venía de dentro. Imágenes invadieron su mente sin permiso. Rostros deformados, manos extendidas desde la oscuridad, siluetas atrapadas, golpeando desde el otro lado de la puerta. Todos mirándola, todos esperándola. En la iglesia las velas comenzaron a apagarse una por una, sin viento, sin explicación. La hermana más antigua cayó de rodillas frente al altar. No es un ritual, susurró. Es una liberación. El padre Frank gritó por primera vez. Muy lejos de allí, Tina sintió como el objeto quemaba su piel. Ahora sí dolía, no como fuego, sino como una marca que se grababa en su carne. La puerta crujió. Una grieta se abrió lentamente. De la oscuridad salió una mano. No era humana. Tenía demasiados dedos. Tina quiso correr, pero sus pies no respondieron. Y entonces lo entendió. No había sido elegida para abrir la puerta. Había sido elegida para cruzarla. Y algo ya había comenzado a salir. Creyó que iba a abrir la puerta. Pero cuando entendió la verdad, ya era demasiado tarde. Tina no gritó. No pudo. La mano seguía allí inmóvil, como si no necesitara avanzar más. El pasillo estaba en silencio absoluto. Ni ecos, ni viento, ni respiración. Entonces lo sintió. No venía de la puerta. Venía de ella. El objeto bajo su piel volvió a arder, pero ya no dolía. Ahora, respondía. La grieta en la puerta se detuvo. La mano retrocedió lentamente, como si algo hubiera cambiado, como si algo hubiera decidido esperar. Tina cayó de rodillas. El suelo estaba helado, pero su cuerpo ardía por dentro. Y entonces entendió la verdad completa. La puerta no necesitaba que alguien la abriera. Ya estaba abierta desde hace mucho. Solo necesitaba un cuerpo. Muy lejos de allí, en la iglesia completamente a oscuras, una sola vela volvió a encenderse sola. Y cuando su llama se estabilizó, proyectó una sombra que no pertenecía a ningún objeto. Tenía cuernos, tenía demasiados brazos, y sonreía. Tina alzó la vista, con lágrimas contenidas, y susurró algo que nunca había dicho en voz alta. No soy la llave. Un latido profundo sacudió el lugar. Soy el sello. Si quieres saber qué es realmente Tina y qué hay detrás de la puerta, el latido no se detuvo. No venía de la puerta. Venía de todas partes. Tina permanecía de rodillas, respirando con dificultad, mientras el calor bajo su piel seguía marcando un ritmo lento, constante, antiguo. El objeto ya no quemaba. Ahora, encajaba. El pasillo comenzó a cambiar. Las paredes no se movían, pero parecían más cercanas. Las sombras ya no obedecían a la luz. La grieta en la puerta seguía cerrada, pero Tina lo entendió con una claridad aterradora. La puerta ya no importaba. En la iglesia la vela que se había encendido sola comenzó a alargarse, proyectando aquella sombra imposible por los muros. Nadie la veía directamente, pero todos la sentían. La hermana más antigua abrió el libro con manos temblorosas. Las páginas pasaron solas hasta detenerse en una ilustración. No era un demonio, no era un ángel, era una figura humana, de rodillas, con el mismo símbolo grabado en el pecho. No es el sello, susurró la hermana. Es el contenedor. Muy lejos de allí, Tina se llevó la mano al corazón. El latido se sincronizó con algo más profundo, más grande. Por primera vez escuchó una sola voz. Clara, serena, has vuelto. Las lágrimas corrieron por su rostro, no de miedo, sino de reconocimiento. Recordó cosas que nunca había vivido. Un juramento hecho antes de nacer. Entonces el pasillo se abrió frente a ella. No una puerta, un camino. Tina se puso de pie, porque si ella era el sello, eso solo podía significar una cosa. Algo llevaba siglos intentando romperla.
El latido se detuvo por primera vez, no porque la puerta cediera, sino porque Tina dejó de resistirse. El calor bajo su piel se expandió lentamente, recorriendo su pecho, sus brazos, su garganta. El símbolo dejó de presionar hacia afuera, se abrió hacia adentro. Entonces, el pasillo reaccionó. Las paredes comenzaron a resquebrajarse, no como piedra que se rompe, sino como un reflejo que pierde sentido. Las sombras se desprendieron del suelo y regresaron al símbolo, como si fueran atraídas por él. La puerta tembló violentamente, no porque fuera a abrirse, sino porque estaba perdiendo aquello que la sostenía. Tina entendió la verdad completa. La puerta no contenía al mal. La puerta dependía del sello para existir. Durante siglos necesitó un cuerpo que creyera que debía resistirla. Tina dio un paso al frente y apoyó la mano sobre su pecho. No te contengo más, susurró. Te niego. El símbolo brilló con una luz antigua y absoluta. La puerta se agrietó de arriba abajo y en silencio se desmoronó sobre sí misma. No hubo explosión, no hubo grito, solo vacío. En la iglesia todas las velas se apagaron al mismo tiempo. El libro cayó cerrado. El ciclo terminó, dijo la hermana más antigua. No fue sellado, fue anulado, muy lejos de allí. Tina cayó de rodillas. El latido no volvió, porque el sello ya no existía. Y la puerta, tampoco. Fin.